1. Gancho emocional. A veces no hace falta una caída para darnos cuenta de que algo ha cambiado. Basta con ese momento, en que te levantas del sillón y por un segundo te detienes, no por distracción, sino porque tu rodilla duda, como si necesitara recordarte que ya no tienes 30, ni 50, ni siquiera 60. Y tú lo sabes. No es solo el dolor. Es esa mezcla de rigidez, de incomodidad, de sentir que cada paso cuesta un poquito más. Y lo peor no es el dolor, es el miedo a que mañana duela más. 2. Introducción emocional. Hoy quiero hablarte no como médico ni como experto, sino como alguien que también ha tenido que sentarse a mitad del supermercado porque las rodillas no daban más. Como alguien que también ha mirado unas escaleras y ha pensado 2 veces si vale la pena subirlas, porque a cierta edad el cuerpo empieza a hablarnos de formas distintas, y muchas veces en voz baja, pero si escuchamos, si de verdad escuchamos, podemos hacer algo, no para volver a los 20, sino para vivir mejor a los 70. En este video no te voy a prometer milagros, no vas a ver desaparecer el dolor de un día para otro, pero sí quiero ofrecerte algo real, algo que puedes hacer esta misma noche, con tus propias manos, con algo que probablemente ya tienes en casa, y sobre todo, con esa pequeña pero poderosa decisión de cuidar tus rodillas como se lo merecen, como te lo mereces tú. 3. El primer paso. Cuando tus rodillas empiezan a pedir ayuda. A veces los avisos más importantes del cuerpo no llegan con gritos, sino con susurros. Todo empezó un martes con algo tan simple como bajar al buzón. Era una mañana tranquila, de esas que huelen a pan tostado y café recién hecho. Don Ernesto, 72 años, se calzó los zapatos con calma, tomó sus llaves y bajó los 6 escalones que separaban su puerta de la calle. Lo hacía todos los días desde hacía más de 20 años, pero esa mañana hubo algo distinto. No fue un dolor fuerte ni un crujido alarmante. Fue apenas un tirón leve, un paso torpe, como si una de sus rodillas hubiese decidido llegar medio segundo tarde. Él se detuvo, se frotó la pierna y se dijo a sí mismo: «Debe ser la humedad», y siguió su día como si nada, pero la mañana siguiente al levantarse de la cama le costó apoyar el pie, como si la rodilla no recordara cómo sostenerlo. Y entonces empezaron los pequeños cambios: usar el apoyamanos al bajar las escaleras, sentarse para ponerse los calcetines, buscar el ascensor, incluso para un solo piso. Son gestos pequeños, tan pequeños que uno se acostumbra sin darse cuenta, pero detrás de cada uno hay un mensaje que el cuerpo está enviando: necesito ayuda. Y cuanto más lo ignoramos, más fuerte tiene que hablar. La verdad es que nuestras rodillas han sido compañeras fieles. Nos llevaron al trabajo, a pasear, a correr detrás de nuestros hijos, subieron cerros, bailaron en bodas, sostuvieron abrazos, pero también han cargado peso, soportado impactos y han seguido adelante incluso cuando no les dimos el cuidado que merecían. Por eso, cuando por fin se quejan, no lo hacen por capricho, lo hacen porque llevan años aguantando en silencio, y quizás ha llegado el momento de devolverles un poco de todo lo que han hecho por nosotros. Don Ernesto lo entendió semanas después, cuando un pequeño resbalón en la cocina lo hizo caer de rodillas. Nada grave, por suerte, pero fue ahí sentado en el suelo cuando se dio cuenta de que no podía levantarse sin ayuda. Y no fue el golpe lo que más le dolió, fue el darse cuenta de que había ignorado demasiadas señales. A veces el cuerpo no necesita grandes soluciones, solo necesita que dejemos de ignorarlo. Y ese, querido amigo, es el primer paso: escuchar, reconocer y decidir que sí vale la pena hacer algo ahora, antes de que duela más después. Y si te estás preguntando por qué duele, por qué las rodillas, justamente ellas, son las primeras en hablar, entonces quédate conmigo, porque en el próximo tramo vamos a entrar en ese mundo silencioso pero sabio que se esconde dentro de cada articulación, allí donde empieza todo. 4. Lo que nadie te dice. El dolor de rodilla no es solo dolor. Cuando pensamos en dolor físico solemos imaginar una punzada, una molestia localizada, algo que molesta, pero que pasa. Pero hay dolores que se quedan, no solo en la pierna, sino en la vida entera.
Julia tenía 68 años cuando empezó a evitar los paseos de los domingos, no porque no quisiera ver el parque lleno de nietos corriendo, ni porque se hubiese vuelto menos sociable con los años, sino porque sabía que a mitad de camino tendría que buscar una banca, fingir una llamada o sonreír mientras todos seguían caminando sin ella. «Me cansan las rodillas», decía. Pero lo que realmente la cansaba era fingir que no pasaba nada, que no dolía sentirse limitada, que no dolía ver cómo el cuerpo empezaba a poner condiciones para vivir. Y eso es lo que nadie nos dice, que el dolor de rodilla va más allá del cartílago gastado o de una articulación inflamada. Es una forma de encierro. Te obliga a calcular distancias, a pensar en cuántos escalones hay antes de aceptar una invitación, a decir mejor no voy, aunque en el fondo mueras de ganas por estar ahí. Es el tipo de dolor que no solo lastima cuando subes una escalera, sino también cuando ves a los demás subirla sin esfuerzo, que no solo te hace caminar más lento, sino sentirte un poco menos tú, y eso deja huella, no en la piel, sino en la confianza. Por eso tratar el dolor de rodilla no es una cuestión de estética, ni siquiera solo de salud, es una cuestión de dignidad, de volver a sentir que puedes, que aún hay caminos por recorrer y que tus piernas, aunque cansadas, aún quieren llevarte. La buena noticia es que ese camino de regreso a la confianza existe y no empieza en una sala de operaciones ni con una receta llena de nombres imposibles de pronunciar. Empieza con algo más simple, con entender cómo funcionan tus rodillas, con saber qué ocurre ahí dentro cuando sientes dolor. Con mirar por primera vez no solo el síntoma, sino la raíz. Y eso justamente es lo que vamos a descubrir juntos en la siguiente parte. 5. Comprender la bisagra. ¿Qué está pasando dentro de tus rodillas? Si alguna vez has escuchado un crujido al doblar la rodilla, no te preocupes, no eres el único. A muchos les pasa, y aunque a veces suena como una alerta, la verdad es que ese sonido no siempre significa algo grave. Pero sí nos invita a mirar más de cerca. Imagina por un momento que tu rodilla es una bisagra, como la de una puerta que has abierto miles de veces. Cuando es nueva se mueve suave, sin resistencia, todo encaja. Pero con los años, el uso constante, el polvo, la humedad, esa bisagra empieza a rechinar, a endurecerse, a pedir aceite. Algo parecido ocurre dentro de nuestras rodillas. Allí viven tres actores principales, los huesos, el cartílago y el líquido sinovial. Los huesos se mueven, el cartílago los protege y el líquido sinovial los lubrica, evitando el roce, el dolor, la fricción. Pero con el tiempo, ese cartílago empieza a desgastarse. No porque hayas hecho algo mal, sino porque la vida misma deja su marca. Don Jaime, un exprofesor de educación física de 74 años, solía decir que sus rodillas eran sus medallas de guerra. Me llevaron a todos lados, ahora solo piden un descanso, bromeaba. Pero detrás de la sonrisa él sabía que el dolor venía del desgaste natural, de años de saltos carreras y, sí, también de no cuidarse a tiempo. Además del desgaste, también hay otros factores que entran en juego. El sobrepeso, por ejemplo, es como llevar una mochila extra todo el día. Cada kilo de más aumenta la presión sobre la articulación, y si además pasas mucho tiempo sentado sin moverte, los músculos alrededor de la rodilla se debilitan, y sin ese apoyo, la bisagra sufre aún más. ¿Y qué pasa cuando la zona se inflama? Cuando esa esponja protectora ya no está como antes, el cuerpo reacciona con dolor, rigidez, calor, y entonces cada paso se vuelve una negociación, un esfuerzo. La buena noticia es que todo esto se puede entender. Y cuando entendemos, dejamos de tener miedo, porque el miedo nace de lo desconocido, pero el conocimiento nos devuelve el control, y cuando recuperamos ese control podemos empezar a actuar, no con desesperación, sino con conciencia, con pequeñas decisiones cotidianas que hacen una gran diferencia. Y hablando de decisiones, hay una que puede marcar un antes y un después, una que puedes tomar esta misma noche con algo que probablemente ya tienes en tu casa. Un aceite, un gesto y unos minutos dedicados solo a ti. ¿Te parece simple? Lo es. Pero a veces lo simple es lo más poderoso, y de eso te hablaré. Ahora mismo. 6. El poder del aceite de ricino, ciencia y tradición en tus rodillas.
Cuando empecé a buscar algo que pudiera aliviar mis rodillas, no quería más pastillas. No porque no crea en la medicina, al contrario, pero ya estaba tomando lo necesario para otras cosas, y lo último que deseaba era sumar más química a mi rutina diaria. Buscaba algo distinto, algo que pudiera aplicar directamente en el lugar donde dolía, algo que no tuviera efectos secundarios, y sobre todo, algo que pudiera sostener con mis propias manos, no solo con esperanza, sino con intención. Así fue como llegué a un frasquito olvidado en la alacena, aceite de ricino. Quizás ya lo conoces, tal vez tu abuela lo usaba, o tal vez solo lo has visto mencionado en algún remedio casero, pero este aceite denso de color ámbar y aroma peculiar tiene más poder del que parece. Durante siglos ha sido usado en tradiciones curativas como la ayurvédica, no solo para aliviar dolores articulares, sino también para calmar el sistema digestivo, sanar la piel y en muchos hogares como parte de los cuidados de invierno. Lo interesante es que ahora la ciencia moderna está redescubriendo lo que nuestras abuelas ya sabían. El aceite de ricino contiene un compuesto llamado ácido ricinoleico, con propiedades antiinflamatorias comprobadas. Cuando lo aplicas sobre la piel, penetra lentamente en los tejidos, relaja los músculos tensos alrededor de la articulación y ayuda a disminuir esa hinchazón que tanto incomoda. Pero eso no es todo, también mejora la circulación local. Y cuando hablamos de rodillas envejecidas, esa es una gran noticia, porque con el tiempo el flujo sanguíneo en la zona disminuye. Y si la sangre no llega con suficiente oxígeno y nutrientes, el cuerpo no puede reparar, regenerar ni aliviar como antes. Ahí es donde este aceite actúa como un mensajero silencioso, abre caminos, despierta tejidos y le recuerda al cuerpo que todavía puede sanar. Y si te preguntas si esto funciona solo en teoría, déjame contarte algo. La señora Marta, una vecina de 76 años, me contó que llevaba meses usando cremas recetadas sin mucho éxito, pero fue su nieta, estudiante de fisioterapia, quien un día le aplicó aceite de ricino tibio antes de dormir. No esperaban milagros, solo un poco de alivio. Al tercer día, Marta se dio cuenta de algo, pudo levantarse de la cama sin hacer ese gesto de ¡ay, ay, ay! No fue una cura, pero fue un comienzo, un cambio. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Un pequeño alivio, una señal de que tu cuerpo aún responde. Y con cada aplicación ese alivio se acumula. Como quien riega una planta seca, no florece en un día, pero empieza a revivir. Eso sí, no se trata solo de tener el frasco en casa. Hay una forma correcta de usarlo. Y ahí es donde muchas personas se quedan a mitad del camino. En la próxima parte quiero explicarte exactamente cómo preparar, aplicar y aprovechar todo el potencial del aceite de ricino, paso a paso. Sin apuros, como un ritual nocturno, como un regalo a tus rodillas y a ti. 7. Cómo usarlo correctamente para sentir resultados reales. Tener el aceite correcto es un buen comienzo, pero como con casi todo en la vida, el secreto está en cómo lo usas. No es solo cuestión de frotarlo sobre la piel y esperar milagros. Es un gesto que merece calma e intención y un poco de cariño hacia ese cuerpo que tanto ha caminado contigo. Y para eso hay 3 pasos sencillos, 3 pasos que pueden transformar una simple aplicación en un pequeño ritual nocturno de autocuidado. Primero, el momento. La mejor hora para aplicar el aceite de ricino es antes de dormir. ¿Por qué? Porque mientras duermes tu cuerpo entra en modo reparación. Los tejidos se relajan, las células se regeneran y las inflamaciones tienden a calmarse por sí solas. Si en ese instante tú decides regalarle a tus rodillas unos minutos de atención, les estás dando exactamente lo que necesitan, cuando más lo necesitan. Segundo, la preparación. Si el aceite está muy espeso, sobre todo en climas fríos, puedes calentarlo suavemente a baño, María. No hace falta que hierva, solo que esté tibio como el abrazo de una manta. Esa temperatura ayuda a abrir los poros, facilita la absorción y potencia su efecto. Si quieres puedes añadir unas gotas de aceite esencial de romero o menta. Ambos son aliados naturales. El romero mejora la circulación y la menta aporta frescura y alivio. Solo 2 o 3 gotitas por cada cucharada de aceite de ricino bastan. Tercero, la aplicación. Lávate las piernas con agua tibia o date una ducha si es posible. Luego seca bien la piel. Vierte un poco de aceite en tus manos, frótalas suavemente,
hasta sentir el calor. Y entonces, sí, empieza el masaje. Hazlo con movimientos circulares ascendentes desde la pantorrilla hasta la rodilla. No se trata de apretar fuerte, sino de despertar la zona, de decirle a tus rodillas: estoy aquí, te escucho, te cuido. Dedícale entre 10 y 15 minutos si puedes. Si hay zonas especialmente tensas, detente ahí un poco más. Respira, siente, y deja que el cuerpo te guíe. Cuando termines, cubre la rodilla con una tela tibia, una media vieja o una toalla de algodón. Eso ayuda a mantener el calor y potenciar el efecto del aceite. Algunas personas incluso colocan una bolsa de agua caliente por unos minutos, pero con solo cubrir ya estás haciendo mucho. Y lo más importante, hazlo cada noche con constancia, porque no se trata de resultados rápidos, sino de resultados reales. Y lo real, como sabemos, necesita tiempo. Clara, una señora de 70 años que conocí en un taller de bienestar, me dijo una vez algo que nunca olvidé. Después de tantos años siendo dura conmigo, ahora disfruto estos minutos. No solo porque duelen menos las rodillas, sino porque por fin me doy un momento para mí. Y eso es quizás el mayor beneficio de este ritual. No solo alivia el cuerpo, también acaricia el alma. Ahora que ya sabes cómo aplicarlo, quizás te preguntes: ¿qué sucede después? ¿Realmente se nota algo? En la próxima parte te contaré qué cambios puedes esperar en solo 7 días, día por día, paso a paso. Y quizás si te animas a probarlo esta noche, esos cambios empiecen contigo. 8. 7 noches. 7 cambios. Lo que puedes notar en solo una semana. No necesitas un laboratorio para darte cuenta de que algo está cambiando. A veces lo sientes al ponerte de pie por la mañana, o al darte cuenta de que no buscaste la silla más cercana en el supermercado. Y todo empieza con una noche. Una sola noche en la que decides cuidarte no con grandes promesas, sino con un pequeño acto de constancia. Noche 1. Aplicaste el aceite antes de dormir. Tal vez te sentiste algo torpe al masajear, como si no supieras si lo hacías bien. Pero algo pasó. Una tibieza suave se quedó en la piel, una sensación de descanso. Y al acostarte dormiste un poco más profundo, como si el cuerpo por fin hubiera recibido una señal de alivio. Noche 2. Al despertar no hubo magia, pero al apoyar el pie la rigidez de siempre pareció menor. Aún dolía, sí, pero no como antes. No con esa punzada que te hacía detenerte al primer paso. Noche 3. Los músculos alrededor de la rodilla parecían menos tensos, el movimiento fluía un poquito más. Clara, la misma mujer del taller que te conté antes, me dijo que esa fue la noche en la que empezó a confiar. No sé qué cambió, me dijo, pero ya no tenía miedo de levantarme. Noche 4. Ya no se trataba solo del aceite, se había convertido en un momento esperado. Una pausa al final del día, como si cada masaje dijera: hoy también lo lograste. Y el cuerpo empezaba a responder, con menos crujidos, menos calor, en la articulación más fluidez. Noche 5. Volviste a caminar por el parque aunque solo fuera una vuelta corta, y por primera vez en semanas no pensaste en el banco. Pensaste en seguir un poco más, porque las punzadas ya no dominaban tus pasos, y ese miedo a tropezar comenzaba a hacerse más pequeño. Noche 6. Subiste 2 escalones sin darte cuenta, y fue ahí cuando sonreíste, porque no fue solo el cuerpo el que se movió con más seguridad, fuiste tú, tu confianza, tu ánimo, tu forma de pararte en el mundo. Noche 7. Nada radical, pero algo se había transformado. Las rodillas seguían siendo las mismas, pero se sentían distintas, más tuyas, más estables, y no por milagro, sino porque decidiste cuidarlas, porque las tocaste con intención, y porque por primera vez en mucho tiempo sentiste que aún hay algo que puedes hacer por ti, y que funciona. Claro, no todos los cuerpos son iguales. Hay quienes sienten cambios a los 3 días, y otros que necesitan 2 semanas o más. Y está bien. Lo importante es no medir solo el resultado, sino la dirección, porque cuando notas que algo mejora, aunque sea poquito, vuelven las ganas, la esperanza, y esa sensación de que después de todo, todavía hay camino por recorrer.
Ahora bien, el aceite de ricino no es la única opción. La naturaleza nos ha regalado más aliados. Y si alguna vez quieres variar, complementar o incluso probar otro enfoque, hay 3 ingredientes que valen la pena conocer, tan antiguos como sabios, tan simples como poderosos. Y justo eso es lo que quiero compartirte a continuación. 9. ¿No solo ricino? 3 alternativas naturales conocidas y poderosas. El aceite de ricino es un buen aliado, sí, pero como toda buena caminata, a veces se agradece tener más de un par de zapatos, más de un camino para llegar al mismo lugar. Y en el caso del cuidado de tus rodillas, la naturaleza nos ofrece más de una respuesta. Hoy quiero hablarte de 3 ingredientes que han acompañado a muchas generaciones y que quizás, sin saberlo, ya tienes en casa. Primero, el jengibre. Esa raíz de sabor fuerte que suele dar calor a nuestras infusiones de invierno también puede dar alivio a nuestras articulaciones. El jengibre contiene compuestos llamados gingeroles que tienen una potente acción antiinflamatoria. Cuando se aplica en forma de aceite mezclado con un portador como aceite de coco u oliva, puede ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la circulación. Recuerdo a don Fabián, un señor de 80 años que conocí en un taller comunitario. Él preparaba su pomada mágica con jengibre rallado, un poco de aceite tibio y mucha paciencia. Cada noche se lo aplicaba en las rodillas y me decía entre risas: no sé si es la raíz o el ritual, pero camino más suelto desde que lo hago. Eso sí, el jengibre puede ser fuerte para pieles sensibles. Siempre es mejor probar primero en una pequeña zona y evitar usarlo si hay heridas abiertas o si te has expuesto al sol. Segundo, la árnica. Tal vez la recuerdes de algún golpe en la infancia. Esa cremita que mamá sacaba del botiquín después de una caída. La árnica es una planta con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y vasodilatadoras. En otras palabras, ayuda a reducir la hinchazón, aliviar el dolor y mejorar la circulación local. Se puede usar en forma de gel o aceite y lo mejor es aplicarla 2 o 3 veces al día sobre la piel limpia. Eso sí, como con todo lo natural, menos es más. Usarla durante unos días, observar la respuesta de tu cuerpo y darle pausas cuando lo sientas necesario. Doña Elvira, de 69 años, me escribió una vez para contarme que después de años evitando las escaleras de su casa, pudo volver a subirlas con calma gracias a la árnica. No corrí, me dijo, pero por fin lo hice, sin detenerme a la mitad. Tercero, la cúrcuma con pimienta negra. La cúrcuma, ese polvo dorado que a veces usamos en la cocina, contiene curcumina, una de las sustancias naturales más potentes contra la inflamación. Pero aquí viene el detalle clave. La curcumina se absorbe mucho mejor cuando se combina con pimienta negra, gracias a un compuesto llamado piperina. Una forma simple de usarla es preparar una pasta casera cúrcuma en polvo, un poco de agua tibia, unas gotas de aceite de coco y apenas una pizca de pimienta. Se aplica en la rodilla durante 20 a 30 minutos antes de dormir y luego se enjuaga con agua tibia. Algunas personas notan alivio desde los primeros días, otras ven resultados más lentos, pero en muchos casos la cúrcuma no solo calma, también da una sensación de calor y descanso muy particular. Eso sí, puede manchar la ropa y la piel, así que mejor usar ropa vieja o cubrir la zona. Y lo hermoso de todo esto es que puedes combinar. Un día aceite de ricino, otro día una infusión de cúrcuma o una aplicación suave de árnica. No hay una única fórmula. Lo importante es escuchar tu cuerpo y actuar con respeto, paciencia y cariño. Porque a veces no se trata de encontrar lo más fuerte, sino lo más constante, lo que haces con intención, lo que repites con fe. Ahora bien, todos estos remedios, por buenos que sean, son más poderosos cuando van acompañados de algo más. De esos hábitos sencillos que cuidan tus rodillas desde dentro. Hábitos que no requieren recetas, pero sí un poco de amor propio, y eso es lo que quiero compartir contigo en la próxima parte. 10. Hábitos diarios que fortalecen tus rodillas desde dentro. Puede que aplicar aceites alivie el malestar, pero si de verdad quieres que tus rodillas te acompañen con firmeza, hay que mirar más allá de lo que pones por fuera y empezar a cuidar lo que haces por dentro, porque el cuerpo no es un conjunto de partes separadas, todo está conectado, lo que comes, lo que bebes, lo que sientes, cómo duermes, cómo te mueves, todo eso se refleja en tus articulaciones y aunque parezca mucho, la verdad es que con solo 3 o 4 cambios pequeños puedes transformar cómo se sienten tus rodillas cada día.
Primero, el movimiento suave. No tienes que correr una maratón ni apuntarte al gimnasio. A veces solo basta con mover las piernas con conciencia, caminar 10 o 15 minutos al día, hacer estiramientos al despertar o antes de acostarte e incluso subir un par de escalones con calma. Todo eso activa la circulación, fortalece los músculos alrededor de la rodilla y evita que se oxiden por la falta de uso. Don Alejandro, por ejemplo, tiene 77 años y cada mañana sin falta camina alrededor del patio de su casa. Solo doy vueltas, dice, pero mis piernas lo agradecen. Y tiene razón, porque las rodillas, igual que los relojes, funcionan mejor cuando no se detienen. Segundo, la hidratación. ¿Sabías que el líquido sinovial, el que lubrica las articulaciones, depende directamente del agua que bebes? Cuando estás deshidratado, ese aceite natural escasea y entonces el roce entre huesos aumenta. Por eso mantenerte bien hidratado no es solo cuidar la piel o los riñones, también es cuidar tus rodillas. Trata de tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día, y si no te gusta el agua sola, puedes agregarle rodajas de limón, hierbas frescas o hacer infusiones suaves. Lo importante es que el cuerpo reciba el líquido que necesita para mantenerse fluido. Tercero, la alimentación. Hay comidas que nutren tus articulaciones y otras que las inflaman en silencio. Los alimentos procesados, fritos, embutidos, el exceso de azúcar o harinas blancas, todo eso aumenta la inflamación sistémica. Y lo primero que se resiente muchas veces son las articulaciones. En cambio, alimentos como el pescado azul, las semillas de chía, el ajo, la cúrcuma, las frutas rojas o el jengibre tienen efectos antiinflamatorios naturales y pueden ayudarte a reducir molestias desde dentro sin necesidad de tratamientos agresivos. Cuarto, el descanso profundo. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica para que el cuerpo repare. Durante la noche, el organismo activa procesos de regeneración que no se dan durante el día. Una semana de mal dormir puede hacer que amanezcas más rígido, más inflamado, más cansado. En cambio, una semana de sueño reparador puede hacer que vuelvas a sentirte tú. Isabel, una mujer de 71 años que conocí en un grupo de meditación, me contó que lo que más la ayudó con sus dolores de rodilla fue empezar a dormir con un horario fijo y apagar todas las pantallas una hora antes de acostarse. No fue inmediato, me dijo, pero después de un tiempo dejé de despertarme con las piernas acalambradas. Y esa es la clave, pequeños cambios sostenidos en el tiempo, pequeños actos de amor propio que poco a poco van reconstruyendo la confianza en tu cuerpo. Porque cuidar tus rodillas no es solo prevenir el dolor, es abrirle paso a una vida más libre, más activa, más tuya. Y por si aún necesitas un poco más de inspiración, en la siguiente parte quiero compartir contigo algunas historias reales y muy cercanas de personas que decidieron cuidarse y descubrieron que nunca es tarde para volver a caminar sin miedo. 11. Historias reales. Personas que volvieron a caminar sin dolor. A veces lo que más necesitamos no es una receta, sino un testimonio, una voz cercana que nos diga, yo también estuve ahí. Y sí se puede. Y por eso quiero contarte algunas historias que no vienen de revistas médicas ni de laboratorios, vienen de personas reales, con dolores reales y con ganas sinceras de volver a sentirse dueñas de su cuerpo. Empecemos con Rosa. Tiene 75 años y vive sola en una casita con un pequeño jardín. Durante años lo cuidaba cada mañana. Regaba, podaba, hablaba con las plantas como si fueran amigas. Pero un día dejó de hacerlo. Las rodillas comenzaron a dolerle tanto que solo salir a la puerta trasera se sentía como una excursión imposible. Rosa probó analgésicos, rodilleras, pomadas, pero nada le daba más de unas horas de alivio, hasta que su sobrina enfermera le habló del aceite de ricino y le enseñó a aplicarlo cada noche con un pañito tibio. Rosa no creyó mucho al principio, pero lo hizo, y siguió haciéndolo. Y al cabo de 2 semanas, no solo pudo salir al jardín, pudo agacharse a plantar un nuevo rosal. Ese día lloré, me dijo, no por el dolor, sino porque volvía a hacer algo que pensé que había perdido para siempre. Luego está Tomás, un hombre de 69 años que toda su vida trabajó como carpintero. Rodillas fuertes sí, pero también muy castigadas. Cuando se jubiló soñaba con viajar con su esposa, pero el dolor lo tenía atrapado en su sillón favorito.
Tomás comenzó a cambiar su alimentación, a caminar despacio cada mañana y a seguir una rutina de masajes con aceite de árnica. No fue fácil. Hubo días de duda, de frustración, pero también hubo una mañana, una en particular, en la que subió al autobús sin ayuda. Y esa fue su victoria. Y por último, Clara. Ella ya te la he mencionado antes. Es esa mujer sabia que encontró en el autocuidado un espacio para reconectar consigo misma. Con sus aceites, sus ejercicios suaves, su infusión de cúrcuma por las noches. Hoy dice que sus rodillas no están como nuevas, pero están en paz. Y a su edad, eso es más que suficiente. Estas historias no son excepciones, son posibilidades, son recordatorios de que cuando se une la intención con la constancia, el cuerpo responde, tal vez lento, tal vez con altibajos, pero responde. Y esa respuesta es una forma de esperanza. Ahora bien, antes de cerrar, me gustaría dejarte con una reflexión final, una que no tiene que ver con aceites ni ejercicios, sino con algo mucho más profundo, tu forma de mirar a tus propias piernas, a tu propio caminar. Y eso lo veremos en el último tramo de este viaje. 12. Reflexión final. Cuidar tus rodillas es cuidar tu libertad. A veces pensamos que cuidar el cuerpo es una cuestión de estética, o de evitar que algo empeore. Pero cuando llegamos a cierta edad, nos damos cuenta de que hay cuidados que van más allá de lo físico. Son actos de libertad, porque tus rodillas, esas dos bisagras silenciosas, no solo sostienen tu peso, sostienen tu día, tu capacidad de ir a donde quieras, de salir cuando te nace, de moverte sin pedir permiso. Y cuando duelen, cuando fallan, todo se reduce, los planes, las ganas, la seguridad. Una simple escalera puede convertirse en un muro, una caminata al parque en una batalla interna, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a moverte menos, a evitar, a quedarte. Pero aquí está la verdad que a veces olvidamos. El dolor no tiene por qué marcar tu rumbo, sí está ahí, sí es real, pero tú también eres real, y tienes más poder del que crees. Cuando eliges cuidarte, cuando cada noche te tomas unos minutos para masajear tus rodillas, cuando eliges caminar, aunque sea solo unos pasos, cuando tomas agua con intención, cuando decides dormir mejor y comer con más conciencia, no estás haciendo cosas pequeñas, estás enviándole un mensaje a tu cuerpo. Aún te necesito, aún confío en ti, y ese mensaje día tras día se traduce en pasos más firmes, en menos miedo, en más ganas de seguir. Marta me dijo una vez, algo que se me quedó grabado: cuidar mis rodillas me devolvió el mundo. No todo de golpe, pero sí lo suficiente para volver a salir al sol sin temor. Y tal vez de eso se trata. No de volver atrás, sino de avanzar con dignidad, con ternura hacia uno mismo, con la certeza de que, incluso si el cuerpo cambia, nuestra voluntad sigue viva. Así que esta noche, cuando te sientes a preparar tu aceite, cuando frotes tus manos con calma y comiences ese masaje sobre tus rodillas cansadas, recuerda que no es solo una rutina, es una declaración, una manera de decir: sigo aquí y sigo caminando. Gracias por estar conmigo hasta el final. Y si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que lo necesite, porque quizás, sin saberlo, estás ayudando a otra persona a volver a caminar, con menos dolor y con mucho más corazón.